Buenos días, hoy les vamos a hablar del alivio de síntomas neuropsicológicos. En primer lugar, unos conceptos. El concepto de delirio se divide en estas cinco características especiales. En primer lugar, tenemos la perturbación de la atención y de la conciencia. En segundo lugar, que la perturbación se desarrolle en un corto periodo de tiempo, por lo general de horas a días, y representa un cambio con respecto a la línea de base y fluctúa durante el transcurso del día. Tercero, que la alteración esta alteración tenga algo adicional en la cognición, como por ejemplo un déficit de memoria, desorientación, lenguaje o capacidades visoespaciales. La cuarta es que la alteración no se explique mejor por otro trastorno neurocognitivo preexistente y tampoco que ocurra en el contexto de un nivel de excitación gravemente reducido, como por ejemplo el coma. Y la quinta es que haya evidencia de la historia clínica, del examen físico y de los hallazgos de laboratorio que esta alteración es causada por una condición médica, intoxicación eh, o abstinencia de sustancias o un efecto secundario de la medicación. También hay otras alteraciones adicionales que pueden aportar con este concepto, como por ejemplo alteraciones del comportamiento psicomotor, como por ejemplo hipoactividad, hiperactividad o alteraciones emocionales como el miedo, la depresión, la euforia. Ahora tenemos el concepto de estado confusional agudo, que se refiere a un estado agudo de alteración de la conciencia que se caracteriza por una atención desordenada junto con una disminución de la velocidad, la claridad y la coherencia del pensamiento. La frecuencia. Entre los pacientes quirúrgicos mayores, el riesgo de delirio varía de 10 a más del 50%. Las fibras más altas se asocian con pacientes frágiles, como por ejemplo aquellos que se han caído o han sufrido una fractura de cadera o que han tenido procedimientos complejos, como por ejemplo una cirugía cardíaca. Se demostraron altas tasas de delirio en unidades de cuidados intensivos. En UCI, por ejemplo, más del 70%, en departamentos de emergencia el 10%, en las unidades de cuidados paliativos el 42% y en otros entornos de cuidados posagudos. Ahora la fisiopatología. Se han identificado factores de riesgo para el desarrollo de delirio. Primero está la neurobiología de la atención. Entonces, la excitación y la atención pueden verse interrumpidas por lesiones cerebrales que afectan el sistema de activación reticular ascendente, desde el tegmento pontino medio rostralmente hasta las regiones cinguladas anteriores. La atención en los aspectos derecho e izquierdo del espacio extrapersonal está gobernado por los lóbulos parietal y frontal, que no son dominantes. Por lo tanto, con la falta de atención suele haber alguna interrupción de la función integrada de estas regiones. Y la percepción y el juicio dependen de la función cortical integrada de orden superior e intacta, porque la comprensión y la percepción a menudo se reduce con el delirio y a otros estados de confusión. Listo. Ahora tenemos los mecanismos corticales y subcorticales. El delirio es una alteración de la función cortical global y se caracteriza por una ralentización del ritmo alfa posterior dominante y la aparición de la actividad normal de ondas lentas. Esto se correlaciona con el nivel de conciencia y otros comportamientos observados independientemente de la etiología, y esto sugiere una vía neural como un final. Pero hay excepciones. La excepción puede ser cuando el delirio se acompaña de abstinencia de alcohol y drogas, porque aquí predomina la actividad de ondas rápidas de bajo voltaje. Ahora, los mecanismos humorales. La acetilcolina desempeña un papel clave en la patogenia del delirio, porque los fármacos anticolinérgicos causan delirio cuando se administran a voluntarios sanos, y es mucho más probable que provoquen una confusión en adultos mayores frágiles. Sin embargo, este efecto se puede revertir con los inhibidores de la colinesterasa, como la fistostigmina. Para prevenir, tenemos factores que pueden precipitar esto, como por ejemplo la polifarmacia, las infecciones, la deshidratación y la inmovilidad, la desnutrición y el uso de sondas vesicales. Y también hay factores de riesgo, como por ejemplo las enfermedades cerebrales, la demencia, el accidente cerebrovascular, Parkinson y otras enfermedades que están presentes en casi la mitad de los pacientes que son mayores y tienen delirio.
Al hablar sobre la etiología del delirium, sabemos que es secundario a otra afección médica o a la polifarmacia. Entonces aquí tenemos una lista no exhaustiva de causas muy comunes del delirio. Entre ellas están las enfermedades metabólicas, que en sí es la causa más común y también se la conoce como la encefalopatía metabólica. Otras etiologías de enfermedades metabólicas también incluyen insuficiencia hepática o renal, diabetes mellitus, aquí entra la cetoacidosis diabética, hipertiroidismo o hipotiroidismo, deficiencias de vitaminas, por ejemplo la deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de tiamina, anomalías electrolíticas. En otro apartado tenemos los medicamentos y toxinas y se conoce a esta clase de delirium como encefalopatía tóxica. Aquí entran los anticolinérgicos, las benzodiazepinas, los barbitúricos, antidepresivos y antipsicóticos, especialmente aquellos con actividad anticolinérgica, por ejemplo la quetiapina. También tenemos los antihistamínicos, que se ve un delirio particularmente en pacientes mayores, opioides, diuréticos que pueden causar anomalías electrolíticas, medicamentos recreativos, trastornos de consumo de alcohol y abstinencia de alcohol, y metales pesados como el arsénico, el plomo o el mercurio. También tenemos afecciones cardiorrespiratorias, hipoxia, hipercapnia. Por ejemplo, en la hipercapnia el EPOC, en la hipoxia una anemia, una embolia pulmonar, enfermedad cardiovascular aguda como infarto de miocardio, un shock, una insuficiencia cardíaca aguda, deshidratación. También tenemos patologías del sistema nervioso central, como un accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia intracraneal, tumor cerebral. En infección tenemos neumonía, meningitis, y la que es más común en pacientes mayores son las infecciones del tracto urinario. Y en otros tenemos estreñimiento, retención urinaria, cirugía mayor, un trauma, por ejemplo, una fractura de cadera, una lesión cerebral traumática, dolor, mucho dolor, también podría causar delirio, falta de sueño, pérdida de audición o visión. Entonces, una vez conociendo la etiología, pasaremos a las características clínicas que presentan los pacientes con delirio. Entonces, el síntoma principal es una alteración aguda que se da de horas a días en el nivel de conciencia y atención. Entonces, otras características que se pueden incluir a esta lista sería un pensamiento desorganizado, ilusiones, alucinaciones, en su mayoría son visuales, déficit cognitivos, por ejemplo, en la memoria, reversión del ciclo de sueño-activación, la habilidad emocional, va a haber agitación, combatividad y pueden producirse alteraciones en la actividad psicomotora. La gravedad de estos síntomas fluctúa a lo largo del día y en su mayoría empeora en la noche. Los síntomas son reversibles, su duración y gravedad dependen de la enfermedad que sea subyacente, de la etiología. Entonces también podemos dividir al delirium y se lo describe en función del tipo de alteración que se observa. Puede ser un delirio de tipo mixto, que fluctúa o se mantiene en la línea de base, y este es el más común en la población general. El delirio hipoactivo, que es un delirio disminuido en la actividad psicomotora y se ve más comúnmente en la población mayor, y el delirio hiperactivo, hay un aumento en la actividad psicomotora y por lo general se observa cuando hay un consumo de sustancias o la abstinencia de algunas sustancias. En cuanto al diagnóstico, existen dos aspectos importantes para la evaluación diagnóstica del delirio: reconocer que el trastorno está presente y descubrir la enfermedad médica subyacente que lo ha causado. Cabe mencionar que el delirio puede pasarse por alto en alrededor del 70% de los casos, porque a pesar de que los problemas conductuales y el deterioro cognitivo son evidentes en el paciente, estos pueden ser erróneamente atribuidos a la edad o a otros trastornos mentales.
En cuanto a la sospecha del delirium, se debe hacer una historia clínica adecuada y una exploración física general y neurológica. Además, contamos con criterios clínicos diagnósticos, como por ejemplo los del DSM-5 o los de otras herramientas clínicas como el Confusion Assessment Method. Si es que estos están presentes, sugieren un síndrome confusional agudo o delirium, en donde se debe hacer exámenes complementarios iniciales con el objetivo de identificar la etiología. Si es que estos criterios no se cumplen, se debe hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías como la demencia, lesiones cerebrales y trastornos psiquiátricos. En cuanto a la anamnesis, esta habitualmente es obtenida de miembros de la familia, cuidadores y personal sanitario próximo al paciente. Se debe preguntar acerca de la forma de comienzo, duración, circunstancias que lo precedieron, síntomas tanto actuales como prodrómicos, la situación intelectual neurológica previa del paciente, condiciones sociales y ambientales que pudieron haber influido, antecedentes de enfermedades sistémicas, neurológicas o psiquiátricas previas y una revisión detallada de los medicamentos que deben incluir los agentes de venta libre y también medicamentos prescritos por otros médicos. En cuanto al examen físico, particularmente en un paciente no cooperador, se debe prestar atención a los signos vitales, al estado de hidratación, a focos potenciales de infección, al estado de piel, cabeza y cuello y a un adecuado examen neurológico. En cuanto a los criterios diagnósticos para confirmar delirium, tenemos los del DSM-5, que constan de una alteración en la atención, por ejemplo, una capacidad reducida para dirigir, centrar, mantener o desviar la atención, y la conciencia con una orientación reducida al entorno. La alteración que aparece en poco tiempo, habitualmente de horas a pocos días, que constituyen un cambio respecto a la atención y conciencia iniciales y que tienen una gravedad fluctuante, y una alteración cognitiva adicional que puede ser un déficit de memoria, de lenguaje o de la percepción. Estos criterios no se explican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente establecida o en curso y debe haber una evidencia de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica, una intoxicación o una abstinencia de una sustancia. Tenemos el Confusion Assessment Method como otra herramienta clínica para el diagnóstico del delirium. Este consta de 4 criterios. Primero, un comienzo agudo y un curso fluctuante, que se refiere a una respuesta positiva a un cambio agudo en el estado mental desde la línea base del paciente y si este comportamiento es fluctuante, es decir, si aumentó o disminuyó en severidad. El 2 es la inatención, que es una respuesta positiva si el paciente tuvo dificultad para centrar la atención, por ejemplo, se distrae con facilidad o no sigue la pista de lo que se dice. El 3 es un pensamiento desorganizado que puede presentarse con incoherencia durante una conversación o un flujo de ideas poco claro o ilógico. El 4 es una alteración del nivel de conciencia que es diferente al de alerta. Y el diagnóstico requiere la presencia de las características 1 y 2 más 3 o 4. En cuanto a los exámenes complementarios, estos se hacen principalmente para identificar una etiología subyacente del delirium y podemos hacer pruebas para infecciones sospechosas como por ejemplo hemograma, hemocultivos, radiografía de tórax, análisis de orina, también evaluación de la hipoxia mediante oximetría de pulso, gasometría arterial, pruebas bioquímicas como de electrolitos, glucosa, urea, creatinina, bilirrubina, entre otras, niveles en sangre de cualquier medicamento sospechoso de estar produciendo efectos tóxicos, también un electrocardiograma. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante distinguirlo de la demencia y de la psicosis. La demencia tiene un comienzo gradual y la psicosis tiene un comienzo súbito. En cuanto al curso, el delirium es fluctuante con exacerbaciones nocturnas y la demencia es progresiva, mientras que la psicosis es estable. En cuanto a la conciencia, el delirium hay una disminución del estado de conciencia, mientras que en la demencia y psicosis permanece normal. En la atención, en el delirium va a estar afectada globalmente, en la demencia va a estar normal, salvo en crisis severas, y en la psicosis también va a estar normal. En cuanto a la cognición, en delirium y en demencia puede estar alterado globalmente y en la psicosis es normal. En cuanto a la orientación, en el delirium va a estar disminuida, en la demencia va a haber una disminución gradual conforme progrese la enfermedad y en la psicosis existe una buena orientación.
En cuanto a la actividad psicomotriz, en el delirium va a existir, va a estar retardada, agitada o mixta, mientras que en la demencia y en la psicosis va a estar normal. En cuanto al tratamiento farmacológico, es importante tratar la causa subyacente del delirium. Por ejemplo, si existe un foco infeccioso, se debe dar una adecuada antibiótico-terapia para resolver la infección, o si es que es un fármaco el que está provocando el delirium, se debe retirar o suspender. Ahora, el manejo del comportamiento disruptivo, particularmente la agitación y el comportamiento combativo, que pueden estar asociados con la autolesión, es un aspecto desafiante. Tenemos que podemos utilizar medicamentos antipsicóticos como el haloperidol, que sigue siendo el tratamiento estándar y tiene un inicio de acción de 5 a 20 minutos después de la administración intravenosa. Por otro lado, agentes antipsicóticos atípicos como quetiapina, risperidona, ciprasidona y olanzapina han demostrado menos efectos adversos y una eficacia similar al haloperidol. Las benzodiazepinas tienen un papel limitado en el tratamiento del delirium porque a pesar de que tienen un inicio de acción más rápido de aproximadamente 5 minutos después de la administración parenteral, pueden empeorar la confusión y la sedación. Aquí observamos un cuadro con las dosis de los medicamentos que se pueden utilizar en el delirium agitado. Entonces, el haloperidol se puede usar dosis iniciales de 0.25 a 0.5 miligramos con un máximo de 3 miligramos por vía oral, intramuscular o intravenosa. Existe alto riesgo de efectos extrapiramidales, sobre todo cuando la dosis excede los 3 miligramos. Tenemos agentes antipsicóticos atípicos que han mostrado un menor riesgo de efectos extrapiramidales, pero también una mayor sedación. Y el lorazepam, que corresponde al grupo de las benzodiazepinas, con una dosis inicial de 0.25 a 0.5 miligramos, pero que se ha asociado con una mayor excitación paradójica y depresión respiratoria. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las intervenciones no farmacológicas. Esto es la primera medida que se debería tomar en cada episodio de delirio y dentro de esto se encuentra la manipulación interpersonal con un consuelo frecuente en el que se debería priorizar el contacto con familiares de personas de confianza y la orientación debe ser verbal. No se debe respaldar los delirios y alucinaciones ni tampoco cuestionarles, solo indicarle que debe estar tranquilo, si está desorientado en tiempo y espacio, orientarle en qué día estamos, dónde estamos y bueno, qué está pasando en sí, cuál es la condición del paciente. Y en la prevención, esto es tanto tratamiento como prevención, debe estar en un entorno adecuado, debe tener una luz siempre, tanto en el día como en la noche. En la luz del día debe ser una luz preferiblemente natural y en la noche debe ser una luz tenue que no le impida ver en los ojos y también debe tener un ambiente tranquilo, sin ruidos ni estresantes. También se ha hablado de una terapia de música, una musicoterapia en donde le ponen a los pacientes música tranquila para que no se asusten con ruidos exagerados. En un entorno seguro, el ambiente debe estar sin obstáculos, sin herramientas cortopunzantes, algo que el paciente pudiese usar para dañarse a sí mismo o para dañar a otros. Y también dentro de la habitación podríamos añadir objetos familiares como fotografías, como cuadros, como detalles que le hagan sentir al paciente dentro de un lugar como su hogar seguro. Ya. También se debe habituar al paciente a un horario rutinario para que se acostumbre y que no tenga un cambio brusco en su vida. También deberían haber relojes, calendarios en las paredes para poder orientar de mejor manera siempre al paciente. Se debe evitar el uso de sondas y sueros, ya que el paciente en un episodio podría lastimarse al tratar de arrancárselos. Por eso es que las terapias, cuando utilizan farmacoterapia intravenosa, usualmente son en bolo para hacerlo rápido y que no haya este riesgo.
También asegurar una ingesta de líquidos y alimentos. Esto es para que el paciente tenga bien su salud de nutrición como su salud de excretas, ya que sabemos que tanto la constipación como la retención urinaria pueden llevar a un episodio de delirio. También deben existir revisiones oftalmológicas y auditivas, ya que cualquier sombra o o la hipoacusia también llevan a episodios de estos. Ya. Se debe evitar el inmovilismo y esto es para que el paciente recupere rápidamente su funcionalidad. Igual ofrecer al paciente actividades físicas y ocupacionales para que pueda desarrollarse, tener su mente con muchos estímulos. La correcta higiene del sueño también. El sueño debe ser un sueño reparador, sin interrupciones. También se ha escuchado de estudios que les ponen tapones a los pacientes para que ningún ruido pueda alterar su sueño. Se debe evitar al máximo el uso de fármacos y el control de los síntomas, ya que es mejor solo realizar intervenciones no farmacológicas y que sirven mucho. Y obviamente se debe tratar la causa desencadenante en primer lugar. Ahora vamos a discutir algunos casos clínicos. Tenemos a una mujer de 77 años de edad que es llevada al departamento de emergencias por su esposo debido a una confusión creciente y un comportamiento inusual durante 2 días. Ha estado murmurando para sí misma y deambulando por el vecindario. Estos síntomas son peores por las tardes y apenas ha dormido por la noche. No ha comido ni bebido mucho durante los últimos 6 días. Tiene hipertensión tratada con hidroclorotiazida. Ella fue diagnosticada con cáncer de mama hace 12 años y fue tratada con mastectomía del lado izquierdo. Está orientada a persona, pero no al lugar ni al tiempo. Su temperatura es de 37.1, su pulso es de 78 por minuto, respiraciones de 18 por minuto y presión arterial de 122/80. El examen físico muestra un cuello flexible, el examen neurológico muestra agitación psicomotora, la atención y la concentración están deterioradas, comete varios errores al realizar la prueba de 7 en serie, su discurso está desorganizado y su concentración de glucosa en sangre por punción en el dedo es de 122 miligramos sobre decilitro. Entonces, las preguntas son, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica y por qué? ¿Y cuál es la causa subyacente más probable? Entonces, tenemos que dado el inicio agudo de la confusión fluctuante de esta paciente, la falta de atención, la alteración en la concentración y el empeoramiento de los síntomas con un patrón clásico en puesta de sol, es decir, empeoramiento mayormente en la noche, tarde-noche, nos sugiere un delirio. Entonces, en cuanto a la causa más probable, es una alteración electrolítica, debido a que apenas ha comido y bebido en los últimos días y además toma hidroclorotiazida, que es un fármaco que puede provocar hipopotasemia, hiponatremia, hipercalcemia, hiperglucemia y también deshidratación. Cabe resaltar que el 30% de los casos de delirio en pacientes geriátricos son atribuidos a la medicación. Vamos con el siguiente caso. 5 días después de someterse a una reparación quirúrgica de fractura de cadera, un hombre de 71 años está agitado y confundido. Anoche tuvo que ser inmovilizado varias veces después de intentar salir de su habitación. Su enfermera nocturna informó que a veces descansaba, pero poco después volvió a agitarse sin motivo aparente. Tiene hipertensión y EPOC, había fumado un paquete de cigarrillos al día durante 50 años, pero lo dejó hace 10 años, bebe un vaso de whisky al día. Sus medicamentos actuales incluyen oxicodona, hidroclorotiazida, albuterol y ipatropio. Se muestra agitado, su temperatura es de 37, el pulso es de 72 por minuto y la presión arterial es de 141/84. El examen pulmonar muestra una fase expiratoria prolongada, pero sin otras anomalías. El examen neurológico muestra una falta de atención y no hay hallazgos focales. Está orientado en persona, pero no en lugar y tiempo.
Durante el examen, el paciente intenta salir de la habitación después de sacarse la vía intravenosa y se pone violento, no puede ser redirigido verbalmente y se le colocan restricciones suaves. Bueno, entonces aquí podemos ver un paciente que ya es adulto mayor y entonces te está sufriendo un episodio de delirio. Y la pregunta que tenemos es, entre los pacientes quirúrgicos mayores, ¿quiénes tienen más cifras altas de delirio? Entonces, aquí las respuestas son pacientes frágiles, son aquellos que se han caído, han sufrido una fractura de cadera como nuestro paciente, o con procedimientos complejos como una cirugía cardíaca. La siguiente pregunta es ¿cuál debería ser el primer manejo del paciente con delirio? Entonces, el primer manejo, como dije, es siempre intervenciones no farmacológicas. Entonces, lo primero que hicieron en este lugar fue tratar verbalmente, intentar redirigirle a su habitación. Supongo que le orientaron también en dónde está, con quién está, qué está pasando en ese lugar. Sin embargo, el paciente se mostró muy confundido, también se mostró agresivo y se le colocaron restricciones suaves que eventualmente van a poder ser removidas y con todas las otras intervenciones que les dije, va a poder mejorar. Igual se puede empezar con una farmacoterapia, como lo es los antipsicóticos, como el haloperidol, para evitar daños mayores a los demás y a sí mismo. Gracias. Igual, estas son nuestras referencias y ya. Muchas gracias.